Digamos. Venga, empezamos ahí a grabar. De acuerdo. Bien, la balanza de pagos, entonces, es una matriz de resultado cero. Porque, claro, piensen ustedes, cualquier importación o exportación de un país con respecto al exterior es a su vez lo contrario en el otro país. Por lo tanto, si yo agrego todos los movimientos internacionales de ingresos y pagos, de balanzas de pagos de todos los países, el resultado de esa matriz es cero. Ahora bien, internamente puede haber equilibrios y desequilibrios entre países, porque lógicamente unos países, digamos, son más potentes desde el punto de vista del saldo que resulta entre sus ingresos y sus pagos con respecto al exterior que otros países. Unos países tendrán lo que se llama superávit en la balanza de pagos, más ingresos que gastos, y otros países tendrán déficit, más gastos que ingresos a nivel internacional en relación al resto de países. Esto es importante porque al final el saldo final de ingresos o gastos determina movimientos de divisas. ¿De divisas? Claro. Estamos hablando de la relación de un país con respecto al exterior. Luego, si el saldo es desfavorable, tiene que haber más gastos que ingresos. Eso quiere decir que para atender a más gastos que ingresos, más apuntes en el lado del gasto que en el lado del ingreso, lógicamente ese país tiene que sacar divisas porque ingresa menos de lo que gasta respecto al exterior. Pierde divisas. Y un país que tenga superávit tiene más ingresos que gastos, luego entonces acumulará reservas o divisas. ¿Sí o no? Bien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lógicamente eso tiene que ver con un supuesto equilibrio de los intercambios comerciales a nivel global. Por lo tanto, la idea básica es que todos los países tienen una interdependencia en su conjunto. Por lo tanto, no tiene sentido que el gobierno del comercio mundial no tenga una autoridad que sea capaz de poner orden en esas relaciones, sobre todo en el medio y largo plazo, y también en el corto plazo. De hecho, ya existen algunas instituciones a nivel global, como son, antiguamente era el GATT, el General Agreement Trade on Tariffs, GATT. Eso se ha transformado en la Organización Mundial del Comercio desde el año 1994, y la Organización Mundial del Comercio dicta normas, etcétera, internacionales que se aprueban mediante convenios entre países, etcétera, para regular las relaciones de intercambio y los equilibrios en la balanza de pagos. Pero también existen otras instituciones para dar crédito a países que tienen déficit crónico en su balanza de pagos. Un déficit crónico es un déficit no solamente que hay menos ingresos que gastos, sino que además eso es crónico. Todos los años se va acumulando. Con lo cual llega un momento que pierde todas las divisas que tenía en reserva, o todo el oro. Y entonces si pierde todas las divisas o todo el oro en el sistema del patrón oro. Hoy en día nadie pierde oro porque nadie salda sus intercambios internacionales mediante oro. Eso se ha acabado. Entonces lo que ocurre es que hay un desequilibrio en la balanza de pagos de carácter permanente, y eso puede acarrear consecuencias muy graves para ese país, puesto que puede paralizar su proceso de desarrollo, en la medida en que no pueda importar tecnología, materias primas, maquinaria, etcétera, que necesite de otros países. Por otro lado, ya habíamos dicho también que entre países, en su relación de intercambio, existe lo que habíamos llamado diferencias tecnológicas. Y que decíamos que la teoría de la ventaja comparativa de Ravid y Ricardo no opera en la modernidad porque las ventajas comparativas de carácter nacional, digamos espontáneo, de carácter natural más que nacional, ya tienen mucha menos importancia que las ventajas comparativas de carácter tecnológico. Y por lo tanto, hoy en día lo que prima es la tecnología, la capacidad tecnológica de un país y su capacidad para
producir bienes y servicios de alto valor añadido, que incorporan mucho valor añadido y que por lo tanto se venden caros en los mercados. Esto da lugar a un problema adicional en los intercambios internacionales, que es un problema crónico. El autor que mejor explicó y diagnosticó la existencia de este problema es un autor latinoamericano que se llama Prebisch, que fue presidente de la CEPAL, Raúl Prebisch. Lo que dice Prebisch es que hay un deterioro constante de esa relación de intercambio entre países ricos y países pobres, porque la alta tecnología de los países ricos hace que el desequilibrio en la balanza de pagos tenga carácter crónico o permanente. Y que eso no se puede corregir de manera espontánea, porque es imposible que el país retrasado tecnológicamente de repente se ponga por delante del país avanzado. Es imposible. Luego, entonces, eso de un modo natural no se va a corregir. La única forma es buscar mecanismos de transferencia de tecnología, de créditos a tipo cero de interés, a largo plazo, concedidos por instituciones internacionales, en fin, distintos mecanismos que permitan a los países retrasados iniciar el despegue hacia el proceso de desarrollo. Lo cual no se puede lograr sin ayuda, tanto desde el punto de vista positivo o real de la tecnología, como desde el punto de vista financiero. Por otra parte, David Ricardo también no solamente ideó esta teoría de la ventaja comparativa, que decimos que ya no opera, porque opera más bien una teoría de la ventaja comparativa de carácter tecnológico, no de carácter natural, como él decía. Eso ha pasado ya a la historia. Sin embargo, bueno, hay que decir que todavía entre países de un mismo grado de desarrollo tecnológico o de un mismo grado de no desarrollo tecnológico, es decir, de atraso, pues sí que puede operar todavía la ventaja comparativa, pero a nivel global no se puede decir, porque realmente existe un bloque grande de países que se pueden llamar desarrollados y otro bloque grande de países que son subdesarrollados o retrasados, donde la ventaja comparativa no se da bajo ningún concepto, y lo que sí se da es un deterioro crónico de su relación de intercambio con respecto a los países avanzados. Pues bien, digo que junto a este mecanismo, David Ricardo inventa otro mecanismo que ya les he hablado a ustedes y ustedes conocen, que es el mecanismo de los cambios oro, es decir, el patrón dinerario fundamentado en el oro. Todas las monedas se definen con respecto al oro y entonces se saldan las relaciones de intercambio, los saldos negativos o positivos de la balanza de pagos se van a saldar mediante oro. Pero claro, el oro se acaba, no todos los países tienen oro. Eso tiene muchos inconvenientes, y es que depende de muchos factores: cantidad de oro acumulada por un país, cantidad de oro producida por ese mismo país o sus países dependientes, posibilidades, digamos, de atesoramiento de oro o no atesoramiento respecto a la población. Hay países que atesoran oro, puede tener mucho oro la población, pero el gobierno no tiene oro para pagar el saldo de su balanza de pagos, etcétera. Y entonces, en definitiva, nos encontramos con que existen una multitud de mecanismos que relativizan el funcionamiento del patrón monetario común fundamentado en el oro. Y por eso el dinero hay que conceptuarlo de otra manera distinta a cómo conceptuamos el oro. Por favor, los que lleguen, que no hagan nada de ruido, nada, porque si no, fíjese el problema que tenemos a la vista de lo que hay. Bien, entonces seguimos. El dinero tiene... Sin ruido, por favor. El dinero tiene varias funciones. ¿Cómo definiríamos nosotros el dinero? Ya no existe en ningún país un patrón dinerario fundamentado en el oro. No existe.
Pero bueno, ha habido épocas donde existía, repito, durante más de 200 años, hasta la Gran Depresión de 1928-29, pero es que también durante periodos largos el patrón oro ha estado vinculado también a otro patrón que se podría llamar patrón fiduciario mixto de oro y fiducia. Quiere decir que al mismo tiempo que se utiliza un patrón en cambios oro, también se utilizan reservas que no son oro, en otras divisas. Divisas que se consideran sólidas o fuertes. ¿Cuál era la divisa más fuerte durante el siglo XIX? La libra esterlina. Todos los países acumulaban libras esterlinas indistintamente de oro. Entonces, claro, en la medida que acumulaban libras esterlinas y eran aceptadas por otros países para que se realizaran pagos internacionales como si fueran oro, en ese sentido teníamos un patrón mixto, puesto que era un patrón basado en el oro y en la fiducia aceptada, que en este caso era la libra esterlina. También después de la Segunda Guerra Mundial aparece otro patrón mixto, dólar-oro. Ya la libra esterlina deja de ser el patrón dinerario fundamental. A partir de Bretton Woods en 1944, cuando ya se firman los pactos de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de que termine la guerra, un año antes, la guerra termina en el 45 y se firman en el 44, y se crea un patrón dinerario mixto fundamentado en el oro y el dólar, el patrón dólar-oro. Después eso hace crack también en 1973 con motivo de la crisis del sistema de cambios internacionales y la devaluación del dólar, y entonces entra la crisis del petróleo, que todavía acentúa más este derrumbamiento del sistema patrón dólar-oro, y a partir de ahí ya no existe ningún patrón vinculado a una sola moneda, sino que existe un patrón fiduciario. Todas las monedas se intercambian entre sí en virtud del valor que se atribuye a la moneda, dependiendo de la economía real que respalda a esa moneda. Bien. Entonces, definido así el patrón dinerario como un patrón totalmente fiduciario en la modernidad actual, ¿qué funciones ha tenido en aquellos momentos y ahora también el dinero? Como tal definición, digamos, de un instrumento de cambio, ¿no? El dinero, digamos, no es más que, podemos definirlo como la contrapartida del valor real, acabamos de decir, de una economía. Por lo tanto, no puede haber una cantidad ilimitada de dinero en una determinada moneda. Tiene que estar limitada por el volumen de valor que se atribuye a la economía real correspondiente. Si yo emito dinero en una cantidad excesiva respecto a ese valor de la economía real, ¿qué es lo que tengo? Pues un dinero cuya unidad monetaria vale menos, porque tengo muchas unidades monetarias para el mismo valor real. Si duplico la cantidad de dinero, pues cada moneda me vale la mitad en términos reales. Luego entonces esto es importante, porque el dinero tiene esa función de medio de pago, y de medida del valor. Entonces, ¿cuáles son las funciones exactamente más importantes que tiene el dinero? Pues no es una ni dos, son varias. El dinero es, en primer lugar, medida del valor de los bienes. En segundo lugar, pueden entrar, no hagan ruido, por favor. En segundo lugar, medida del valor, es decir, hay que medir el valor porque es la base de la medida de los intercambios. Cada país va a medir el valor de sus bienes de sus propias mercancías, en su propia moneda, pero evidentemente entre las monedas existe una relación de cambio que viene determinada por lo que se llama el tipo de cambio, que quiere decir que por tantos dólares equivale a tantos euros. Ese es el tipo de cambio, ¿no? Una unidad de medida. Entonces, si se dice que el euro está a 1,3 respecto al dólar, quiere decir que un dólar vale 1,30. O a la inversa, según esté la relación.
Entonces, evidentemente, la primera medida, la primera función del dinero es la medida del valor. En segundo lugar, el dinero es medio de pago. Nosotros utilizamos el dinero para pagar y adquirir los bienes o servicios que queremos. Luego es otra función que tiene el dinero. No solo mide el valor, también es medio de pago. Pero es que hay otra función inherente, que es unidad de cuenta. Si nosotros queremos contar el valor que tenemos en dinero, podemos contarlo, porque podemos añadir uno detrás de otro hasta que sepamos cuánto dinero o valor tenemos en términos de dinero. Medida del valor de los bienes y servicios. Medio de pago. Unidad de cuenta. ¿A alguien se le ocurre alguna otra función del dinero? Hay dos más, por lo menos. Medida del valor de bienes y servicios, medio de pago, unidad de cuenta. Venga, ánimo. Atesoramiento de riqueza. ¿O no? Atesoramiento de riqueza. Porque el dinero es la contrapartida de la riqueza real. Si yo tengo mucho dinero, tengo mucho de poder de compra. Y por lo tanto, y de pago. Luego entonces tengo una riqueza atesorada en forma de dinero. Y por último, dos funciones más. Activo, plenamente líquido. Quiere decir que yo no tengo que convertirlo en nada para poder pagar, porque es líquido. Eso es lo que quiere decir liquidez en economía. En cambio, si tuviera una casa, tengo un activo que vale mucho, pero no es líquido. No puedo entregarla a cambio de nada, hasta que no lo haga líquido. Cuando lo haga líquido, entonces sí. Activo plenamente líquido. Es más, los demás activos se miden su grado de liquidez en virtud de la facilidad que haya para transformarlos en menor tiempo posible en dinero. Porque el activo plenamente líquido es el dinero. Luego, ¿cómo se mide la liquidez de otro activo? Con la facilidad en tiempo y forma que tenga para convertirse en dinero. Luego, una casa es muy poco líquida. ¿Por qué? Porque es un activo que se tarda tiempo en hacerlo líquido. Plenamente dinero. En cambio, un pagaré, pues es fácilmente convertible en dinero. Es fácilmente hacerlo líquido. ¿Por qué? Porque vas al banco, lo descuentas y te dan el dinero, te descuentan un tipo de interés, un recargo y asunto terminado. Y por último, además de activo plenamente líquido, ya no me acuerdo incluso de todas las definiciones que he dicho, pero la última es instrumento de crédito. En la medida que es un elemento de valor, valorable en sí mismo como atesoramiento de riqueza, si yo le presto esos fondos a otro, estoy sirviendo al crédito, estoy dándole un crédito. Luego es un instrumento de crédito. Todas esas funciones, creo que he dicho 6 o 7, son funciones del dinero. 6. Precisamente veremos cómo la teoría de Gran Bretaña, en el sentido también de David Ricardo, de que la ventaja comparativa y el intercambio internacional debía conducir a una especie de libertad de mercado o de libertad de intercambios internacionales. Por favor, si se para esto, me avisan ustedes para ver qué hacemos aquí, para que no se nos colapse como ayer. Entonces, esa teoría del liberalismo económico debió llevar a una unificación monetaria. Porque ¿para qué queremos tantas monedas si lo que queremos es una libertad absoluta de intercambios? Solamente queremos tantas monedas en la medida en la cual tenemos una autoridad política, un gobierno,
que maneja esa moneda y de alguna manera pensamos que lo va a hacer bien. Pero es que los gobiernos pueden manejar bien o mal la política monetaria relacionada con su moneda. Si la manejan mal, pues mucho peor todavía. Sería mucho mejor una coordinación de gobiernos de tal manera que solo tuviéramos una moneda. Claro, de hecho, por ejemplo, tenemos el ejemplo palmario en la Unión Europea con el euro y los problemas que genera. Porque, claro, una política monetaria puede ser coja si no va acompañada de otros factores de equilibrio relacionados con el gasto público y el ingreso público. Es decir, con esa ecuación fundamental que yo les he puesto ahí. La ecuación fundamental de un país es esa, que la oferta global debe ser igual a la demanda global. Eso significa que debe haber unos componentes de la demanda global que son consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas de importaciones. Esos son los componentes de la demanda global. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los bienes y servicios que se producen en un país tienen que tener como contrapartida, oferta global, bienes y servicios que se producen en un país, tienen que tener como contrapartida la demanda global. Pero la demanda global no es un solo elemento, sino todos esos elementos. Consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas de importaciones. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos va a consumir bienes o servicios producidos según la oferta global. Si consumimos, estamos utilizando algunos bienes producidos. Si invertimos, estamos utilizando algunos bienes o servicios producidos. Si tenemos gasto público, estamos gastando el dinero público para obtener consumo o inversión pública. Y si efectuamos unas exportaciones netas, quiere decir que nos compran en el extranjero más de lo que nosotros vendemos al extranjero. Luego hay un saldo también de componente de la demanda, por la diferencia. Si esa diferencia fuera negativa, importáramos más de lo que exportamos, entonces ese componente sería negativo. Y entonces detraería de los otros componentes para constituir la demanda global. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta esa ecuación fundamental. Esa ecuación fundamental es tan importante en macroeconomía que ustedes no la deben olvidar nunca. En la medida en que no la olviden y se la aprendan para siempre, que la oferta global es igual a la demanda global y que ésta se compone de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, en la medida que ustedes se aprendan eso, saben ya bastante de economía. Bastante más de lo que sabe la gente normalmente, e incluso algunos expertos que no lo son tanto. Y manejar los componentes y entender el funcionamiento de esas variables ya es una gran cuestión. Cómo se interrelacionan entre sí. Por eso el dinero y la política monetaria tienen que estar vinculados también a una política fiscal. La política fiscal tiene que ver con esto, porque claro, la política de gasto público es un componente de la demanda global. Y entonces el gasto público se compone a su vez de ingresos públicos y gastos públicos. Pero claro, los ingresos públicos y el gasto público, es decir, el presupuesto del Estado, tiene que ver, lógicamente, con toda la estructura de la producción. Entonces el gobierno puede gastar más o gastar menos en su saldo neto. También puede tener déficit o superávit. En la medida en que ingrese por impuestos más de lo que gasta, tiene superávit. Si gasta más de lo que ingresa, tiene déficit. Entonces ese componente también puede ser positivo o negativo. En realidad deberíamos haber puesto más o menos gasto público. No sabemos. Según tenga superávit o déficit. Normalmente es positivo porque tiene déficit. El gobierno normalmente gasta siempre un poco más de lo que ingresa. Y hay un déficit que se considera estable en la proporción del 3 al 4%. Hoy en día es el 3%, como saben ustedes, del Producto Bruto, porque así lo impone la Unión Europea.
El déficit no puede superar el 3%, por eso están llamándole la atención a España constantemente, porque España está en un déficit del gasto público, del presupuesto del Estado, del orden del 4,6% sobre el Producto Bruto, 4,6% sobre el Producto Bruto Nacional, es decir, sobre la oferta global o demanda global, que es lo mismo que Producto Bruto Global también. Entonces, tendría que estar, dice la Unión Europea, en el 3%. Entonces, para el año que viene se nos obliga a estar en el 3,1%. Se nos concede esa licencia. Pero claro, eso significa nuevos ajustes en el gasto público para atender a esa imposición europea, en la medida en que tenemos obligaciones comunes por tener una moneda común. Entonces tiene que afectar eso a la política fiscal y no solamente a la política monetaria de tipo de interés que fija el Banco Central Europeo. Pero es que además, junto a estos dos factores que decíamos de David Ricardo, la relación de intercambio desde el punto de vista de la ventaja o no comparativa, pero realmente de las balanzas de pagos, la relación de intercambio desde el punto de vista del deterioro que sufren los países más débiles porque no tienen tecnología, básicamente, y la relación de intercambio desde el punto de vista del instrumento de patrón dinerario que se utilice, normalmente patrón oro, estamos hablando de antes de la Gran Depresión o después de la Gran Depresión, pero todavía en el sistema del patrón oro, o patrón mixto fiduciario oro, oro divisas. Entonces hay otro elemento adicional, y es que los países tienen distinto grado o nivel de desarrollo porque la estructura productiva de sus empresas es también muy diferente. Es decir, hay países con grandes empresas y países que no tienen absolutamente ninguna empresa multinacional. Ni de alta tecnología, etcétera. Entonces, claro, la diferencia esa determina el grado de desarrollo. Ya he dicho antes que eso determina valor añadido para los bienes y servicios producidos, que luego significa un aumento, dirá Prebisch, de la relación de intercambio acumulativo en beneficio del país que tiene mejor tecnología. Pues bien, ese modelo de macroeconómico que les estoy explicando no es un modelo macroeconómico nacional. Va más allá de lo nacional. Es un modelo macroeconómico global. Dicho de otra manera, ya se lo dije el otro día también, la verdadera macroeconomía es una macroeconomía global. Porque realmente las relaciones de intercambio que estamos viendo son globales. Aunque el instrumento político de gobierno de esas relaciones no lo sea, hoy por hoy. Y entonces, la verdadera macroeconomía, lo que le falta es un instrumento de coordinación gubernamental para que esté gobernada por un instrumento político equivalente a la estructura global de interdependencia en que esa relación consiste. Por lo tanto, aquí nos encontramos con que necesitamos un modelo común. Ahora yo pregunto, ¿ese modelo común puede estar basado solo, pura y simplemente, en la libre competencia? Es evidente que eso conduce a un caos todavía mayor. De hecho, es lo que ha ocurrido en los últimos 40 o 50 años, donde el deterioro de la relación de intercambio previsto por Prebisch no ha hecho más que agravarse. Multiplicarse aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial por 5. Ese deterioro se ha multiplicado por 5. Los países pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos y la diferencia se ha multiplicado por 5. Entonces es evidente que si no se hace algo especial, eso no va a cambiar. También puede ser que por la propia inercia del sistema, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio? Inercias, cambios, instituciones, explote el sistema. También puede ser, o también no puede no ser. Depende, porque puede haber cambios temporales. De hecho, el capitalismo a lo largo de los siglos ha demostrado una gran habilidad para irse adaptando a los cambios y sobrevivir.
malamente si quieren, pero ha sobrevivido. Cosa que no se puede predicar, por ejemplo, del comunismo marxista, que ha sido incapaz de sobrevivir como estructura de funcionamiento nacional o internacional. Ahora, eso tampoco quiere decir que este modelo sea el ideal. Ha sobrevivido muy bien, pero no podemos ser capaces de superponer sobre ese modelo otro más lógico, más racional. Esa es la gran cuestión científica. ¿Y cómo lo hacemos? Esa es la otra gran cuestión. Desde un punto de vista metodológico, ese camino por recorrer tiene 3 pasos fundamentales. Y es, en primer lugar, saber muy bien lo que está pasando. Saber muy bien, tener un diagnóstico de la situación que sea completo y perfecto, lo más claro posible. Primer problema, que no es fácil, porque ya eso requiere realmente ponderar muchos elementos y ver realmente los puntos neurálgicos de la crisis y del problema de desequilibrios que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel global, y ver dónde están sus causas fundamentales. Un diagnóstico. En segundo lugar, una vez sabido el diagnóstico, necesitaríamos decir, bueno, dado este diagnóstico, es necesario interferir o intervenir o corregir tales y tales puntos claves. Eso sería un segundo paso, muy importante, porque habría que aceptar, una vez determinado ese diagnóstico, en cuáles son los puntos claves y un tiempo, una transformación para corregirlos sin paralizar el sistema. Porque piensen ustedes, una revolución de tipo comunista dice, muy bien, todo destruido, todo abajo, fuera, quítate que voy a mandar yo. Muy bien, perfecto. ¿Y qué? ¿Y vas a hacer, ya sabes lo que tienes que hacer, o vas a hacer lo mismo? Va a hacer lo mismo, porque no sabe lo que tiene que hacer. Necesitamos un diagnóstico y después interferir o intervenir los aspectos fundamentales de ese correcto diagnóstico en sus puntos neurálgicos y tomándose el tiempo necesario para transformar esos puntos neurálgicos sin paralizar el sistema. Porque paralizando el sistema hay mucho más que perder que lo que se quiere ganar, evidentemente. Esa es la virtualidad que hay que tener. Y en tercer lugar, lo más difícil es cómo hacemos ese tránsito del sistema. Es decir, cómo llegamos, con qué medidas de participación, de objetividad, de desarrollo, de equilibrios paulatinos, mecánicos, etcétera, unos, otros intervenidos, llegamos a confluir hacia ese modelo que hemos descrito como más correcto, o vamos a llamarle incluso ideal. Son 3 pasos. ¿A cuál más difícil y a cuál más importante? Un verdadero diagnóstico, unas metas a alcanzar y cómo llegamos a esas metas de una forma ordenada y correcta. 3 pasos. Claro, todo eso no es un proceso de 2 días. Es un proceso, lógicamente, que requiere un programa importante en el tiempo. De hecho, por ejemplo, un país interesante como es Japón, también creo que China en estos momentos, pero Japón consiguió su enorme grado de desarrollo en un periodo de tiempo mucho menor que el que había tardado toda Europa en alcanzar su desarrollo, puesto que Japón, como les dije, abre sus fronteras al exterior en 1878 aproximadamente, 1880, y sin embargo, para la Primera Guerra Mundial ya es un país desarrollado, en 30 o 40 años. ¿Cómo es posible esto? Pues con un correcto diagnóstico de su situación y de los cambios que tenía que introducir
y introduciéndolos de una forma ordenada y paulatina y bien hecha. Y Japón sigue teniendo planes de desarrollo y de estructura de evolución de su sistema a largo plazo para 50 años. ¿Han oído ustedes hablar aquí en España alguna vez, o en algún país europeo, de un plan de desarrollo de España a 50 años? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si ese plan de desarrollo a 50 años iría, digamos, sobre él iría inscritos planes de desarrollo, por ejemplo, parciales a 10 años, a 5, a 3 y a 1 año. Eso es programar correctamente, con arreglo a la lógica. Claro. ¿Para qué queremos todos estos instrumentos informáticos si no somos capaces realmente de programar en una estructura de gobierno a un largo plazo en la cual se inserten las medidas correctas que hay que aplicar en plazos más cortos, de una forma armónica y ordenada? Lo contrario es ir dando palos de ciego. Ahora un programa a 1 año, a 2 años, ahora voy para allá, ahora viene el otro y hace lo contrario. ¿Esto qué es? ¿Qué seriedad es esta? A ver, ¿dónde hay que tocar? O sea, seguir trabajando, puse cancelar o cierra la ventana. Cancelar, ¿no? Si quiero seguir trabajando. Vale. Sí, cancelar. Es que ayer era lo contrario. Bien. Fue la siguiente. Bueno, si avisan, por favor, me lo dicen. Bien, entonces seguimos. ¿Dónde se producen desequilibrios más importantes? Yo creo que hay 3 puntos donde se producen los desequilibrios más importantes y donde también tendrían que producirse las homologaciones internacionales entre países. Esos 3 puntos son las grandes inversiones. Las grandes inversiones ocupan grandes cantidades de recursos financieros que son relativamente escasos y que tienen que ir conducidos en esas inversiones. Hay que acertar en cuáles son las grandes inversiones. No nos podemos equivocar, porque entonces resulta, pues eso, un colapso como el que ha ocurrido, donde había grandes masas de fondos metidas en instrumentos activos que no valían nada, los llamados... ¿Cómo se llamaban? Los activos. Activos, sí, activos improductivos, activos corruptos, es decir, activos que no valen nada. Los, ¿cómo le llaman? Bueno, es igual. Luego nos acordamos, seguro. No son residuales, son activos, por ejemplo, las hipotecas subprime, por ejemplo. Claro, son hipotecas que están concedidas a un instrumento activo que no tiene valor. Entonces es un bluff. Entonces si dedicamos los fondos que son escasos a esos activos, estamos perdidos. Activos podridos, o no sé cómo le llaman, vamos, corruptos, activos inválidos, activos, hipotecas subprime, por ejemplo. Es uno de ellos. Entonces no me acuerdo, hay otra palabra para decir estos activos que no son válidos, no me acuerdo ahora de cuál suelen utilizar. En cualquier caso, estamos hablando de que lo importante es reconducir los fondos escasos hacia una dirección de la inversión masiva que sea correcta. No se puede dar crédito a cualquiera para... Y esto, claro, los primeros culpables han sido la gran banca internacional, que son la que ha financiado esos activos para propio interés del banco, haciéndolo mal, es decir, tratando después de endosar esos activos mal financiados a otros bancos, con lo cual resulta que el proceso de créditos y débitos recíprocos entre todo el sistema global bancario mundial es el que ha permitido que estalle
la crisis del año 2008. Claro, si un banco te vende una cosa a otro banco y ese lo compra y tal, y lo compra por más precio. ¿Se acuerdan de cómo se llama ese? No se lo puse a ustedes el... A ver, es que tengo una memoria fatal. Lo de la crisis de estos autores norteamericanos que hacen una especie de burla de la crisis. No se lo he dicho. Bueno, ya se lo diré, lo buscaré en mis notas y el próximo día se lo digo. The Last Laugh, la última risa. Métanse ustedes en internet, en Google o en YouTube, no sé si es en Google directamente o en YouTube, y pongan The Last Laugh, la última risa. The Last Laugh, ¿cómo se escribe? ¿Perdón? L-A-U-G-H. Sí, la última risa. The Last Laugh. No me acordaba ya, estoy perdido. Bien, entonces se meten ustedes y ponen esto, The Last Laugh, y les sale una cosa de dos cómicos norteamericanos que critican y explican cómo ha salido la crisis y cómo unos bancos vendían a otros un paquete que era un paquete de 1.000 o 2.000 o 50.000 millones de dólares y que no valía nada. Se lo habían quitado de encima a un banco, se lo había transferido al otro. The Last Laugh, léanselo. Si no, lo ponemos aquí ahora mismo. Paramos esto y se lo ponemos aquí. A ver, ¿nos atrevemos a pararlo? No. Aquí en pausa. Entonces decíamos que son las grandes inversiones, pero también la segunda cuestión sería referida a la estructura empresarial y también la tercera sería el establecimiento de un correcto sistema de precios. Es decir, un sistema de precios equilibrado tanto a escala nacional como a escala mundial. Claro, lo contrario, pues lo contrario, como decía un autor, premio Nobel de Economía, el primer premio Nobel de Economía, un autor sueco, Gunnar Myrdal, decía, esto conduce a la desestructuración del sistema. Entonces nos vamos a un modelo explosivo, donde realmente no puede continuar viviendo, durando indefinidamente, porque las políticas económicas no solo no se armonizan, sino que unas destruyen a otras. Y en definitiva, bueno, puede conducir o a un monopolio mundial, global, de un elemento, un factor nacional, una empresa, un gobierno que resultara dominante de todo el sistema, o puede conducir a una hegemonía de unos pocos, muy pocos, o puede conducir en definitiva a una falta de armonización y a una cierta desintegración, que dice Myrdal, del sistema. ¿Cuáles serían los principios fundamentales que podría tener o debería tener ese supuesto sistema monetario, que debería ir acompañado después de un sistema fiscal equivalente o correlativo a ese sistema monetario? Pues ya lo saben ustedes, un verdadero y correcto sistema monetario, aunque fuera a escala mundial, tendría que ser capaz de suministrar la liquidez, una liquidez creciente al sistema, solvente para permitir que los países que tienen déficit crónico en su balanza de pagos, como decíamos al principio, obtengan financiación, aunque en principio esa financiación se tenga que dar, digamos, a fondo perdido o a muy bajo tipo de interés, a muy largo plazo, para que ese país pueda salir y despegar hacia el desarrollo y pueda, por lo tanto, integrarse en el proceso de crecimiento económico correcto a largo plazo y finalmente buscar mecanismos de financiación de los intercambios y del desarrollo a largo plazo. Todo esto pues se ha hecho en alguna medida, pero no suficiente. Se hace a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, algunas ayudas de los fondos de desarrollo europeos, pero no se ha hecho en la medida suficiente, ni muchísimo menos, y sigue prevaleciendo lo que dice Prebisch,
es decir, sigue prevaleciendo el deterioro constante de la relación de intercambio entre países ricos y países pobres. Ese desarrollo del sistema para obtener liquidez, ¿en qué debería consistir? Pues si se demuestra que el oro no es suficiente para proporcionar la liquidez que necesita el sistema, evidentemente hay que buscar otros mecanismos fiduciarios de carácter complementario al oro. Por ejemplo, el oro no se produce igual en todas partes, no tiene el mismo valor. Las circunstancias de tenencia de oro pueden ser diversas, las monedas también tienen valor diverso, las costumbres, el grado de atesoramiento, el volumen de transacciones crece, también crece la confianza de los ciudadanos en el sistema. Hay una serie de variables que hacen que, lógicamente, el mecanismo tenga que estar regulado y corregido continuamente por estas distintas variaciones o variables que tendría el sistema de oro para todos los países, y por lo tanto tendría que haber una política de coordinación a nivel nacional en las monedas, o al menos, y si no se puede conseguir, pues como desideratum último, un gobierno monetario mundial. La reducción del sistema de pagos y el patrón susceptible de asignar valores heterogéneos a los bienes, desde el punto de vista de que cada país tiene su moneda, eso también significa un deterioro de las relaciones de intercambio, porque claro, si una moneda se vuelve cada vez más fuerte y otra cada vez más débil, el valor de los bienes correlativos también varía, y lógicamente las posibilidades de exportación e importación también varían. Hay un mecanismo que se considera mecanismo automático de equilibrio de la balanza de pagos, que opera en algunos casos, pero no en todos. Ese mecanismo automático de equilibrio de la balanza de pagos es el siguiente. Si un país es capaz de exportar, como consecuencia de esas exportaciones obtiene divisas. En la medida en que exporte mucho, acumula muchas divisas, y su moneda se vuelve fuerte, porque está respaldada por muchas divisas. Es una moneda fuerte, porque ha sido capaz de producir bienes que exporta en cantidad y acumula reservas. Esto, por ejemplo, lo ha hecho China en las últimas 3 décadas. Ha ido creciendo hacia el desarrollo, aportando valor añadido, siendo capaz de exportar, y esa exportación le ha permitido acumular reservas, normalmente en dólares. Y esos dólares, China es el país del mundo que tiene más reservas en dólares, dejando a salvo, claro, Estados Unidos, que es el que las produce, los dólares. Y antes era Japón también el que tenía el mayor volumen de reservas en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que China, por ejemplo, en este ejemplo, ha acumulado reservas en dólares porque ha sido capaz de exportar. En la medida en que acumula reservas en dólares, su moneda propia, el yuan, se vuelve una moneda fuerte, porque tiene un tipo de cambio estable y además respaldado por divisas. Por lo tanto, no se va a hundir. Piensen en el caso contrario, un país que no es capaz de exportar, que solo puede realizar importaciones, va perdiendo divisas. Llega un momento que se queda sin divisas, su moneda se vuelve totalmente débil, nadie la quiere. Entonces, dice la teoría, hay un mecanismo automático de reequilibrio. ¿En qué consiste? Y yo digo, ese mecanismo automático no funciona siempre. Funciona para países, lo mismo que la ventaja comparativa, del mismo nivel o grado de desarrollo, pero no funciona para países, entre países ricos y países pobres. ¿Cuál es ese mecanismo automático? Pues muy fácil. En la medida en que un país exporta, su moneda se vuelve fuerte, entonces se revalúa respecto a las demás monedas, porque acumula reservas y su moneda se vuelve fuerte, todo el mundo la quiere, entonces hay mucha demanda, sube la demanda, para una misma oferta el precio sube, la moneda se revalúa en su tipo de cambio. ¿Se dan cuenta? Un país que exporta, su moneda propia se vuelve fuerte y acumula reservas, en esa medida se revalúa su moneda. Pero en la medida que se revalúa su moneda,
sus mercancías exportadas se vuelven más caras para los compradores extranjeros. ¿Sí o no? Lo repito, que hay caras de póker por ahí. Es decir, que si una moneda se vuelve fuerte, las mercancías de ese país que ha revalorizado su moneda se vuelven más caras porque ha subido el valor de su moneda. Como las mercancías propias se miden en su propia moneda, se vuelven más caras para los demás países. Sí o sí. Bien. Entonces se vuelven más caras, exporta menos. Automáticamente. Luego, la tendencia de exportación se traduce en un menor ritmo de la exportación de manera automática. Ahora vamos a ver el caso inverso. Un país que pierde divisas, su moneda se vuelve débil. Si su moneda se vuelve débil, en relación a las otras monedas, se devalúa. Si se devalúa, sus mercancías valen, para el mismo tipo de mercancía, valen menos precio para los países extranjeros. Si valen más baratas, exporta más. Luego el déficit se convierte en un superávit automático de su balanza de pagos. Vuelvo a repetir, entre países del mismo grado de desarrollo. Ahora, si comparamos Japón con alta tecnología o Estados Unidos con Etiopía, este mecanismo no funciona, evidentemente, automático de corrección de la balanza de pagos. Ahora, si comparamos, por ejemplo, Japón con la Unión Europea, pues sí puede funcionar. Porque en la medida en que el yen se revalúa, entonces las mercancías japonesas se vuelven más caras, entonces se exporta menos. Luego entonces tiende a bajar el valor de su moneda, y a la inversa, si exporta menos, su moneda baja, pero en los otros países exportan más, porque su moneda, digamos, era más barata. Pero en la medida en que vaya aumentando de valor, porque va exportando y acumulando reservas, se volverá más cara. Luego hay un continuo, dígame. Nadie gana, porque lo único que se hace es pasar a un estado inferior, pero pari passu, todo sigue igual. Ceteris paribus, que dicen los latinos. Una cláusula ceteris paribus, todo sigue igual. Ha cambiado, pero todo sigue igual. Eso es lo que pasó en las devaluaciones competitivas en la Gran Depresión. Pero también ha estado a punto de pasar ahora, en la corrección de esta crisis, que ha habido un intento de devaluaciones competitivas. El primero que lo hizo fue Japón, que devaluó su moneda prácticamente en un 50%. Entonces, claro, los demás países dicen, oiga, entonces, ¿qué pasa? ¿Que usted va a exportar ahora a todo el mundo y los demás tenemos que soportar que sus empresas sigan produciendo y usted exportando porque usted ha devaluado su moneda artificialmente? Pues eso no se puede hacer. De alguna medida, el Fondo Monetario Internacional, como autoridad mundial en las monedas, tiene que poner orden y equilibrio, porque en caso contrario, eso significaría lo que usted dice, un caos. La medida del valor tiene que ver, por lo tanto, con la liquidez y el ajuste de las balanzas de pagos. También la medida del valor tiene que ver con el otro mecanismo de la solvencia. Es decir, los países necesitan crédito, pero el crédito significa que un país obtiene crédito de otros países siempre y cuando lo vaya a devolver. Pero claro, si ese crédito, digamos, es para salir del subdesarrollo, tiene que ser un crédito a muy largo plazo. Ningún país
particularmente está dispuesto a conceder créditos en esas condiciones. Luego tiene que ser un organismo internacional, tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el que suministre la financiación necesaria para esos países. Y finalmente hay una relación entre la liquidez, la balanza de pagos y su equilibrio con los créditos necesarios y el desarrollo, que también requiere nuevas inversiones de los países para alcanzar ese proceso de desarrollo. En definitiva, todo esto desde un plano teórico se podría conseguir, pero de hecho, digamos, la posibilidad de conseguirlo es muy lejana porque requiere una unificación política. Y esa unificación política hoy por hoy no es más que un desideratum, tanto a nivel mundial como a nivel intercontinental. Otra cosa distinta es que a nivel de ciertos avances se vayan logrando a nivel de cada área continental. Por ejemplo, en Asia, China y antes Japón han querido constituir una sociedad de naciones también que busque un equilibrio similar al que se ha conseguido en Europa desde el punto de vista de la unificación monetaria. Pero claro, cuando en Europa se ve que ese avance de la unificación monetaria tiene tantos problemas, entonces se hace muy difícil que otras áreas imiten el modelo, aunque no cabe duda que el modelo, en la medida en que avance en la dirección correcta, tiene vocación de futuro. Pero evidentemente tiene que superar muchas dificultades que hoy por hoy no están superadas, sobre todo en cuanto a la política fiscal. Es decir, a el equilibrio de las variables macroeconómicas entre todos los países que pertenecen a una misma área monetaria. El siguiente tema es el nacimiento del paradigma keynesiano. Como ya he explicado en varias ocasiones, Keynes es el autor más importante, en mi opinión, del siglo XX. Hoy solamente les voy a dar un adelanto de algunas pinceladas de este tema. La cita textual más importante que yo recojo en Keynes es una que señala que el equilibrio automático de la escuela clásica, el mecanismo automático para corregir los desequilibrios a través de la flexibilidad, ¿se acuerdan?, de precios y salarios, tipos de interés, tipos de cambio al alza y a la baja, no funciona correctamente, es lo que él dice. Y que por lo tanto, al no cumplirse esa condición, significa que las crisis no se van a corregir de manera automática. Tendrá que intervenir el gobierno para moderar esos desajustes o desequilibrios en los distintos renglones o sectores de la actividad económica. Y dice textualmente: nuestra crítica de la teoría económica clásica aceptada no ha consistido tanto en buscar los defectos lógicos de su análisis, como en señalar que los supuestos en que se basa se satisfacen rara vez o nunca, con la consecuencia de que no puede resolver los problemas económicos del mundo real. Los supuestos de la teoría clásica, dice Keynes, se satisfacen rara vez o nunca. El equilibrio automático, el equilibrio presupuestario, el equilibrio monetario, el mecanismo automático de las balanzas de pagos, el mecanismo de la ventaja comparativa. Es que no se cumplen los requisitos necesarios para que esas teorías funcionen. Y como no se cumplen, no puede haber perfecta competencia en equilibrio. Y como no puede haber perfecta competencia en equilibrio, hay desequilibrios. No solamente ya desequilibrios desde el punto de vista ético o de la justicia, que decíamos ayer, sino desequilibrios incluso desde el punto de vista material, de los ajustes materiales de las balanzas de pagos y de los distintos instrumentos contables. Es decir, no se vende lo que se produce, y eso es un desequilibrio. Porque como no se vende porque no hay demanda, pues entonces si no hay demanda suficiente, la oferta excede a la demanda, y cuando la oferta excede a la demanda, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Seguir produciendo para no vender? Paran la producción. En la medida que paran la producción ya estamos en una crisis, porque en vez de ir a más, va a menos. Y eso significa desempleo. Como la población crece, pues el desempleo cada vez es mayor. Ya estamos en un agujero. Digamos, en un círculo vicioso. Igual que existen en la economía círculos virtuosos, también existen círculos viciosos, que cada vez van a peor. Y otros virtuosos serían los ideales, que cada vez van a mejor. El cuento de la lechera, lo han oído, ¿no?
Compró una vaca, luego con esto le vendía la leche, después compró otra vaca, ya tenía 2, luego 3 y tal, y al final pues todas las vacas eran pues un corral de vacas que daba mucho fruto y se hizo millonario. Hay casos. Pero también puede ser que venga una enfermedad de las vacas y se mueran todas. Hay que tener entonces un seguro. Hay que asegurarlo. Hay que saber perder. Como decía cuando yo era niño, iba con mi madre a comprar las cosas a la tienda y entonces el señor de la tienda me daba un caramelo. Y entonces, o 2 o 3. Y me decía mi madre, pero hombre, no le dé usted tantos porque tal. Y entonces decía él, hay que saber tirar un duro. Pues eso, hay que saber tirar un duro, es saber hacerse un seguro cuando uno tiene algo que defender y que guardar, por si acaso vienen tiempos peores para no perderlo. Entonces es mejor tirar un duro, seguro, que no estar a expensas de lo que pueda pasar y con lo cual luego pues pasa cualquier cosa. Igual te toca la lotería o igual te toca una mala suerte. Pero Keynes incurre en una contradicción, porque tan pronto dice que la crítica de la teoría económica es que no funciona, que se satisface rara vez o nunca, a continuación, seguido, en el siguiente párrafo, dice otra cosa que es contradictoria. De manera que yo, aunque mi teoría defiende bastante a Keynes, no le defiendo al 100%, porque creo que incurre en contradicciones metodológicas. Pues dice, textualmente, se satisfacen rara vez o nunca, ¿no? O sea, que no funciona, o rara vez funciona, pero prácticamente nunca. Bien, pero si nuestros controles centrales logran establecer un volumen global de producción correspondiente a la ocupación plena, tan aproximadamente como sea posible, la teoría clásica vuelve a cobrar fuerza de aquí en adelante. ¿Qué es eso de que vuelve a cobrar fuerza? ¿Que funciona? ¿Pero no decíamos que no funciona? Ah, que si nuestros controles son adecuados, ¿va a funcionar? Claro, la teoría de Keynes lo que quiere es que se le permita introducir lo que los clásicos no podían admitir bajo ningún pretexto, que era la intervención del Estado. Pues oye, si el Estado controla adecuadamente, entonces funciona. Pero no se arregla automáticamente, dice él. Claro, su primera idea, en realidad, era combatir el laissez-faire, porque miren ustedes, dice en su preámbulo, dirijo el peso de mi crítica contra lo inadecuado de los fundamentos teóricos de la doctrina del laissez-faire. Dirijo el peso de mi crítica contra lo inadecuado de los fundamentos de la doctrina del laissez-faire, en la que fui educado, nota 2 de este capítulo, y que enseñé, porque era profesor de Cambridge, profesor de la Universidad de Cambridge, que enseñé durante muchos años, contra la idea también de que la tasa de interés y el volumen de inversiones se ajustan automáticamente al nivel óptimo, de manera que preocuparse por la balanza de pagos es perder el tiempo. Contra eso dirijo el peso de mi crítica. Es falso. Es falso el laissez-faire y es falso que dirigirse y preocuparse por la balanza de pagos sea perder el tiempo, porque hay que preocuparse porque el equilibrio automático no se da. Pero termina diciendo, en cambio, esto es en su preámbulo, pero en sus conclusiones, la conclusión más importante que me parece a mí que establece Keynes es cuando dice, a ver si sabe usted, la que sonríe, cuál es la conclusión más importante de Keynes. ¿Es capaz de decírnosla? No lo puede saber porque yo no la he dicho, pero si la hubiera dicho y me hubiera respondido que no, me hubiera enfadado. Termina diciendo, los inconvenientes
más importantes de la sociedad económica en que vivimos, fíjense lo que dice, los inconvenientes más importantes de la sociedad económica en que vivimos son, nota número 3, su incapacidad para procurar la ocupación plena, pleno empleo, de la mano de obra, ¿se entiende? Y su arbitraria y desigual distribución de la renta y de la riqueza. O sea, que los principales inconvenientes, según él, son 2. Yo diría 3. Uno, que el sistema no funciona automático. Pero él añade 2 más puntualmente. La incapacidad del sistema, que no funciona por medios automáticos, fundamentado en el laissez-faire, para alcanzar la ocupación plena de toda la población, y la desigual y arbitraria. Más que desigual, me interesa fijar la atención en la palabra arbitraria, más que en la desigual. Por supuesto, al ser arbitraria es desigual. Pero yo creo que la causa, o sea, el origen está en lo arbitraria. Porque al ser arbitraria es desigual. No tiene equilibrio racional alguno. Es arbitraria. La desigual y arbitraria distribución de la renta y de la riqueza. Esos son los 2 principales inconvenientes. Y de esos 2 grandes inconvenientes, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, pero no solo en el corto plazo, que es en lo que él va a atribuir esta corrección, sino también en el largo plazo. Esos son los principales inconvenientes, tanto a corto plazo, como a medio plazo, como a largo plazo del sistema actual. Él lo que dice es que, y veremos el próximo día, cuáles son los fallos del concepto de equilibrio keynesiano y de su teoría de la intervención, aunque también tengo que decir de entrada que los fallos de su teoría, que yo voy a criticar cuando hayamos explicado los puntos básicos de cómo entiende él el equilibrio completo del sistema de intervención del Estado en la economía, los puntos que vamos a criticar, también lo quiero decir, son corregibles. Y de hecho, él mismo, antes de morir, porque no olviden ustedes que su teoría, esta teoría de la intervención que estamos leyendo y criticando, es una fase de su pensamiento económico que es, por así decir, la segunda fase. Tuvo 3 fases su pensamiento económico. En una primera fase es neoclásico, piensa lo mismo que sus maestros, Pigou, Marshall, lo mismo, en una primera fase. En una segunda es su teoría de la intervención. Se publica la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es como se llama el libro que él escribió, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, se publica en 1936. Piensen ustedes, sitúense, que se inicia la Guerra Española Civil, 1936. Pero vamos, a nivel mundial estamos en plena etapa de la Gran Depresión, con el nazismo que ya ha triunfado en Alemania, 1933, Hitler accede al poder, pero estamos ya en Estados Unidos en plena crisis, con la época de Roosevelt, con sus medidas de la nueva política económica. Entonces, en ese momento él publica su teoría de la intervención del Estado, esta que les estoy leyendo algunos aspectos importantes. Pero en Bretton Woods, después de la guerra, en 1944, un poco antes de terminar la guerra, él acude a la conferencia convocada por Roosevelt para ver cómo se va a diseñar el nuevo orden económico mundial, basado en la cooperación y la ayuda mutua entre países, para que no vuelva a haber una tercera guerra mundial. Y entonces, en esa reunión de Bretton Woods, él subsana la mayoría de los defectos que yo le voy a criticar
en su teoría general de la intervención. Los defectos los veremos el próximo día, cuando hayamos visto primero cuál es su concepto del equilibrio. Su concepto del equilibrio es que básicamente esa ecuación, no puede haber equilibrio si esa ecuación de oferta global y demanda global no se produce en la posición de pleno empleo. Solo cuando la oferta iguala a la demanda global en la posición de pleno empleo, él entiende que hay equilibrio, lo cual es una gran virtud, porque evidentemente los clásicos no defendían eso, sino que había equilibrio en cuanto se igualara la oferta y la demanda global. Si había desempleo, se siente. Ya se corregirá, bajarán los salarios, la oferta de trabajo será mucho más amplia de los trabajadores y entonces al ofrecer trabajo más barato, porque han bajado los salarios, entonces se irán ocupando. ¿Se entiende? Es decir, la flexibilidad de precios y salarios a la baja. Pero claro, Keynes lo primero que dice, y tiene razón, que los precios y salarios no son tan flexibles como dice la teoría clásica automática a la baja. Son flexibles relativamente al alza, pero a la baja no. Cualquiera no está dispuesto a que le bajen el salario, ni está dispuesto a que bajen los precios de sus mercancías, así como así. Que suban sí, pero que bajen. Luego no hay tal flexibilidad de ajuste a la baja. Y entonces no se produce el equilibrio automático. Ni en el tipo de interés tampoco. Por lo tanto, en la relación de intercambios de dinero, ni en el tipo de cambio, en la balanza de pagos. Es lo que él dice. Ese es su concepto del equilibrio. Sin embargo, incurre en un error, que ya lo he dicho al principio de todo, y es que no se puede decir una cosa y la contraria a continuación. No se puede decir que el sistema no funciona porque no se cumplen los supuestos en los que se basa, y a continuación decir que si nuestros controles son adecuados, entonces sí va a funcionar. O funciona o no funciona. Estén los controles mejor o peor llevados. No cabe duda que los controles pueden hacer algo, pero pensar que eso va a funcionar ya porque has metido 4 controles, no, porque si la causa es que no has modificado nada de lo sustancial, lo que ocurrirá es que a medio plazo volverá a resurgir el problema. Y de hecho es lo que ocurre. Por eso las crisis son cíclicas. Porque por mucho que haga el gobierno, al cabo de un poco de tiempo, ya hemos vuelto a tener problemas de distribución de la renta y de la riqueza, los principales inconvenientes. Y eso va a llegar al desempleo y a la paralización de la producción. Luego hay un fallo metodológico que para mí es el fallo fundamental de su teoría económica de 1936. Y es que, de alguna manera, admite lo contrario de lo que afirma. Aunque con ciertas matizaciones, porque él lo dice a través de la intervención del Estado y, por tanto, con nuevos controles que en el automatismo del mercado nunca existieron. En definitiva, él se apoyaba en que no funciona algo que sí funcionaba para los clásicos, que es la ley de las salidas. La ley de las salidas es también llamada ley de Say. Say es un economista francés de la época fisiocrática. La ley de Say. S-A-Y. Say. La ley de Say, la ley de las salidas. Dice, toda oferta genera su propia demanda. Es falso. Puede ser verdadero, pero no necesariamente siempre tiene que ser verdadero. Puede ser falso. Porque la oferta, decían los fisiócratas, genera su demanda. ¿Por qué? Porque ya se acuerdan que los fisiócratas entendían la circulación económica y monetaria como una especie de sangre del cuerpo humano. Entonces todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Es decir, o hay un mecanismo de crecimiento. Pero claro, eso es entender la economía sin tecnología, sin avances tecnológicos, sin desarrollo, etc. Es decir, la ley de Say no funciona. No toda oferta genera su propia demanda, porque hay factores adicionales, creativos, nuevos, que surgen de ese equilibrio que decíamos ayer, biológico, de que 1 más 1 son 3.
porque han creado otro. Entonces, ya estamos fuera de que la oferta ha generado una demanda, la misma, su propia demanda, no, es más que. Ha generado una demanda superior de la propia oferta y también podría crear una demanda inferior. No automáticamente se cumple la ley de Say, y en la medida en que no se cumple tampoco el automatismo de la flexibilidad de precios y salarios al alza y a la baja, entre otras cosas por varias razones, porque hay atesoramiento, porque los precios, como he dicho, y los salarios no son flexibles, porque la gente tiene preferencias por la liquidez. Entonces resulta que si yo puedo tener bienes, prefiero tenerlos líquidos, los mismos bienes, el mismo valor, prefiero tenerlo líquido que tenerlo en bienes que no son líquidos, porque lo líquido lo puedo usar y lo que no es líquido no lo puedo usar, aunque tenga un patrimonio muy grande. Por eso se llama preferencia por la liquidez. Luego, unido a la rigidez de precios y salarios a la baja, determina en definitiva que la demanda efectiva a veces puede ser insuficiente para atender al crecimiento de la oferta global. Entonces, no hay demanda suficiente. Y por eso el Estado suele tener déficit, porque de esa manera gasta más de lo que ingresa y crea demanda. Él dice que hay una insuficiencia crónica de la demanda y que es mejor tener un auge continuo que una depresión continua. Quiere decir que es mejor que los precios suban un poco que no por estabilizarlos bajen, porque eso desestimula y crea la desinversión, el paro masivo, en definitiva, y la pobreza de una población. Termina diciendo: suponer que la política de salarios flexible es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. Yo no hago más que citar textualmente a Keynes, no estoy añadiendo ni una palabra. Suponer que la política de salarios flexibles es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. No funciona, porque responde al tipo del laissez-faire, es decir, la inacción del Estado y el automatismo del mercado. Por eso tiene que haber, lo que él dice, la política fiscal y la política monetaria. Todo esto ya se lo he explicado con esa ecuación. Entonces ya viene la cuestión de los fallos del modelo, pero esto lo dejamos para el próximo día. He explicado en varias ocasiones, Keynes es el autor más importante, en mi opinión, del siglo XX. Hoy solamente les voy a dar un adelanto de algunas pinceladas de este tema. La cita textual más importante que yo recojo en Keynes es una que señala que el equilibrio automático de la escuela clásica, el mecanismo automático para corregir los desequilibrios a través de la flexibilidad, ¿se acuerdan?, de precios y salarios, tipos de interés, tipos de cambio al alza y a la baja, no funciona correctamente, es lo que él dice. Y que por lo tanto, al no cumplirse esa condición, significa que las crisis no se van a corregir de manera automática. Tendrá que intervenir el gobierno para moderar esos desajustes o desequilibrios en los distintos renglones o sectores de la actividad económica. Y dice textualmente:
Nuestra crítica de la teoría económica clásica aceptada no ha consistido tanto en buscar los defectos lógicos de su análisis, como en señalar que los supuestos en que se basa se satisfacen rara vez o nunca, con la consecuencia de que no puede resolver los problemas económicos del mundo real. Los supuestos de la teoría clásica, dice Keynes, se satisfacen rara vez o nunca. El equilibrio automático, el equilibrio presupuestario, el equilibrio monetario, el mecanismo automático de las balanzas de pagos, el mecanismo de la ventaja comparativa. Es que no se cumplen los requisitos necesarios para que esas teorías funcionen. Y como no se cumplen, no puede haber perfecta competencia en equilibrio. Y como no puede haber perfecta competencia en equilibrio, hay desequilibrios. No solamente ya desequilibrios desde el punto de vista ético o de la justicia, que decíamos ayer, sino desequilibrios incluso desde el punto de vista material de los ajustes materiales de las balanzas de pagos y de los distintos instrumentos contables. Es decir, no se vende lo que se produce, y eso es un desequilibrio. Porque como no se vende porque no hay demanda, pues entonces si no hay demanda suficiente, la oferta excede a la demanda, y cuando la oferta excede a la demanda, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Seguir produciendo para no vender? Paran la producción. En la medida que paran la producción ya estamos en una crisis, porque en vez de ir a más, va a menos. Y eso significa desempleo. Como la población crece, pues el desempleo cada vez es mayor. Ya estamos en un agujero, digamos en un círculo vicioso. Igual que existen en la economía círculos virtuosos, también existen círculos viciosos, que cada vez van a peor. Y otros virtuosos serían los ideales, que cada vez van a mejor. El cuento de la lechera, lo han oído, ¿no? Se compró una vaca, luego con esto le vendía la leche, después compró otra vaca, ya tenía 2, luego 3 y tal, y al final, pues todas las vacas eran pues un corral de vacas que daba mucho fruto y se hizo millonario. Hay casos. Pero también puede ser que venga una enfermedad de las vacas, se mueran todas. Hay que tener entonces un seguro. Hay que asegurarlo, hay que saber perder. Como decía cuando yo era niño, iba con mi madre a comprar las cosas a la tienda y entonces el señor de la tienda me daba un caramelo, y entonces, o 2 o 3, y me decía a mi madre, pero hombre, no le dé usted tantos porque tal, y entonces decía él, hay que saber tirar un duro. Pues eso, hay que saber tirar un duro, es saber hacerse un seguro cuando uno tiene algo que defender y que guardar, por si acaso vienen tiempos peores, para no perderlo. Entonces es mejor tirar un duro, seguro, que no estar a expensas de lo que pueda pasar, y con lo cual luego pues pasa cualquier cosa. Igual te toca la lotería o igual te toca una mala suerte. Pero Keynes incurre en una contradicción, porque tan pronto dice que la crítica de la teoría económica es que no funciona, que se satisface rara vez o nunca, a continuación, seguido, en el siguiente párrafo, dice otra cosa que es contradictoria. De manera que yo, aunque mi teoría defiende bastante a Keynes, no lo defiendo al 100%, porque creo que incurre en contradicciones metodológicas. Pues dice, textualmente, se satisfacen rara vez o nunca, ¿no? O sea, que no funciona, o rara vez funciona, pero prácticamente nunca. Bien, pero si nuestros controles centrales logran establecer un volumen global de producción correspondiente a la ocupación plena, tan aproximadamente como sea posible, la teoría clásica vuelve a cobrar fuerza de aquí en adelante. ¿Qué es eso de que vuelve a cobrar fuerza? ¿Que funciona? ¿Pero no decíamos que no funciona? Ah, que si nuestros controles son adecuados, ¿va a funcionar? Claro, la teoría de Keynes lo que quiere es que se le permita introducir lo que los clásicos no podían admitir bajo ningún pretexto, que era la intervención del Estado. Pues oye, si el Estado controla adecuadamente, entonces funciona.
pero no se arregla automáticamente, dice él. Claro, su primera idea, en realidad, era combatir el laissez-faire, porque miren ustedes, dice en su preámbulo: dirijo el peso de mi crítica contra lo inadecuado de los fundamentos teóricos de la doctrina del laissez-faire. Dirijo el peso de mi crítica contra lo inadecuado de los fundamentos de la doctrina del laissez-faire, en la que fui educado, nota 2 de este capítulo, y que enseñé, porque era profesor de Cambridge, profesor de la Universidad de Cambridge, que enseñé durante muchos años, contra la idea también de que la tasa de interés y el volumen de inversiones se ajustan automáticamente al nivel óptimo, de manera que preocuparse por la balanza de pagos es perder el tiempo. Contra eso dirijo el peso de mi crítica. Es falso. Es falso el laissez-faire y es falso que dirigirse y preocuparse por la balanza de pagos sea perder el tiempo, porque hay que preocuparse porque el equilibrio automático no se da. Pero termina diciendo, en cambio, esto es en su preámbulo, pero en sus conclusiones, la conclusión más importante que me parece a mí que establece Keynes es cuando dice, a ver si sabe usted, la que sonríe, cuál es la conclusión más importante de Keynes. ¿Es capaz de decírnosla? No lo puede saber porque yo no la he dicho, pero si la hubiera dicho y me hubiera respondido que no, me hubiera enfadado. Termina diciendo, los inconvenientes más importantes de la sociedad económica en que vivimos, fíjense lo que dice, los inconvenientes más importantes de la sociedad económica en que vivimos son, nota número 3, su incapacidad para procurar la ocupación plena, pleno empleo, de la mano de obra, ¿se entiende? Y su arbitraria y desigual distribución de la renta y de la riqueza. O sea, que los principales inconvenientes, según él, son 2. Yo diría 3. Uno, que el sistema no funciona automático. Pero él añade 2 más puntualmente. La incapacidad del sistema, que no funciona por medios automáticos, fundamentado en el laissez-faire, para alcanzar la ocupación plena de toda la población, y la desigual y arbitraria. Más que desigual, me interesa fijar la atención en la palabra arbitraria, más que en la desigual. Por supuesto, al ser arbitraria es desigual. Pero yo creo que la causa, o sea, el origen está en lo arbitraria. Porque al ser arbitraria es desigual. No tiene equilibrio racional alguno. Es arbitraria. La desigual y arbitraria distribución de la renta y de la riqueza. Esos son los 2 principales inconvenientes. Y de esos 2 grandes inconvenientes, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, pero no solo en el corto plazo, que es en lo que él va a atribuir esta corrección, sino también en el largo plazo. Esos son los principales inconvenientes, tanto a corto plazo, como a medio plazo, como a largo plazo del sistema actual. Él lo que dice es que, y veremos el próximo día, cuáles son los fallos del concepto de equilibrio keynesiano y de su teoría de la intervención, aunque también tengo que decir de entrada que los fallos de su teoría, que yo voy a criticar cuando hayamos explicado los puntos básicos de cómo entiende él el equilibrio completo del sistema de intervención del Estado en la economía, los puntos que vamos a criticar, también lo quiero decir, son corregibles. Y de hecho, él mismo, antes de morir, porque
no olviden ustedes que su teoría, esta teoría de la intervención que estamos leyendo y criticando, es una fase de su pensamiento económico que es, por así decir, la segunda fase. Tuvo 3 fases su pensamiento económico. En una primera fase es neoclásico, piensa lo mismo que sus maestros, Pigou, Marshall, lo mismo, en una primera fase. En una segunda es su teoría de la intervención. Se publica la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es como se llama, el libro que él escribió, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, se publica en 1936. Piensen ustedes, sitúense, que se inicia la Guerra Española Civil, 1936. Pero vamos, a nivel mundial estamos en plena etapa de la Gran Depresión, con el nazismo que ya ha triunfado en Alemania, 1933, Hitler accede al poder, pero estamos ya en Estados Unidos en plena crisis, con la época de Roosevelt, con sus medidas de la nueva política económica. Entonces, en ese momento él publica su teoría de la intervención del Estado, esta que les estoy leyendo, algunos aspectos importantes. Pero en Bretton Woods, después de la guerra, en 1944, un poco antes de terminar la guerra, él acude a la conferencia convocada por Roosevelt para ver cómo se va a diseñar el nuevo orden económico mundial, basado en la cooperación y la ayuda mutua entre países, para que no vuelva a haber una tercera guerra mundial. Y entonces, en esa reunión de Bretton Woods, él subsana la mayoría de los defectos que yo le voy a criticar en su teoría general de la intervención. Los defectos los veremos el próximo día, cuando hayamos visto primero cuál es su concepto del equilibrio. Su concepto del equilibrio es que básicamente esa ecuación, no puede haber equilibrio si esa ecuación de oferta global y demanda global no se produce en la posición de pleno empleo. Solo cuando la oferta iguala a la demanda global en la posición de pleno empleo, él entiende que hay equilibrio, lo cual es una gran virtud, porque evidentemente los clásicos no defendían eso, sino que había equilibrio en cuanto se igualara la oferta y la demanda global. Si había desempleo, se siente. Ya se corregirá, bajarán los salarios, la oferta de trabajo será mucho más amplia de los trabajadores, y entonces, al ofrecer trabajo más barato, porque han bajado los salarios, entonces se irán ocupando. ¿Se entiende? Es decir, la flexibilidad de precios y salarios a la baja. Pero claro, Keynes lo primero que dice, y tiene razón, que los precios y salarios no son tan flexibles como dice la teoría clásica automática a la baja. Son flexibles relativamente al alza, pero a la baja no. Cualquiera no está dispuesto a que le bajen el salario, ni está dispuesto a que bajen los precios de sus mercancías, así como así. Que suban, sí, pero que bajen. Luego no hay tal flexibilidad de ajuste a la baja. Y entonces no se produce el equilibrio automático. Ni en el tipo de interés tampoco. Por lo tanto, en la relación de intercambios de dinero, ni en el tipo de cambio, en la balanza de pagos. Es lo que él dice. Ese es su concepto del equilibrio. Sin embargo, incurre en un error, que ya lo he dicho al principio de todo. Y es que no se puede decir una cosa y la contraria a continuación. No se puede decir que el sistema no funciona porque no se cumplen los supuestos en los que se basa, y a continuación decir que si nuestros controles son adecuados, entonces sí va a funcionar. O funciona o no funciona. Estén los controles mejor o peor llevados. No cabe duda que los controles pueden hacer algo, pero pensar que eso va a funcionar ya porque has metido 4 controles, no, porque si la causa es que no has modificado nada de lo sustancial, lo que ocurrirá es que a medio plazo volverá a resurgir el problema. Y de hecho es lo que ocurre. Por eso las crisis son cíclicas. Porque por mucho que haga el gobierno, al cabo de un poco de tiempo, ya hemos vuelto a tener problemas de distribución de la renta y de la riqueza, los principales inconvenientes, y eso va a llegar al desempleo.
y a la paralización de la producción. Luego hay un fallo metodológico que para mí es el fallo fundamental de su teoría económica de 1936. Y es que, de alguna manera, admite lo contrario de lo que afirma. Aunque con ciertas matizaciones, porque él lo dice a través de la intervención del Estado y, por tanto, con nuevos controles que en el automatismo del mercado nunca existieron. En definitiva, él se apoyaba en que no funciona algo que sí funcionaba para los clásicos, que es la ley de las salidas. La ley de las salidas es también llamada ley de Say. Say es un economista francés de la época fisiocrática. La ley de Say. S-A-Y. Say. La ley de Say, la ley de las salidas. Dice, toda oferta genera su propia demanda. Es falso. Puede ser verdadero, pero no necesariamente siempre tiene que ser verdadero. Puede ser falso. Porque la oferta, decían los fisiócratas, genera su demanda. ¿Por qué? Porque ya se acuerdan que los fisiócratas entendían la circulación económica y monetaria como una especie de sangre del cuerpo humano. Entonces, todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Es decir, o hay un mecanismo de crecimiento. Pero claro, eso es entender la economía sin tecnología, sin avances tecnológicos, sin desarrollo, etc. Es decir, la ley de Say no funciona. No toda oferta genera su propia demanda, porque hay factores adicionales, creativos, nuevos, que surgen de ese equilibrio que decíamos ayer, biológico, de que 1 más 1 son 3. Porque han creado otro. Entonces, ya estamos fuera de que la oferta ha generado una demanda, la misma, su propia demanda, no, es más que. Ha generado una demanda superior de la propia oferta. Y también podría crear una demanda inferior. No automáticamente se cumple la ley de Say. Y en la medida en que no se cumple tampoco el automatismo de la flexibilidad de precios y salarios al alza y a la baja, entre otras cosas por varias razones. Porque hay atesoramiento, porque los precios, como he dicho, y los salarios no son flexibles, porque la gente tiene preferencias por la liquidez. Entonces resulta que si yo puedo tener bienes, prefiero tenerlos líquidos, los mismos bienes, el mismo valor, prefiero tenerlo líquido que tenerlo en bienes que no son líquidos, porque lo líquido lo puedo usar y lo que no es líquido no lo puedo usar, aunque tenga un patrimonio muy grande. Por eso se llama preferencia por la liquidez. Luego, unido a la rigidez de precios y salarios a la baja, determina en definitiva que la demanda efectiva a veces puede ser insuficiente para atender al crecimiento de la oferta global. Entonces, no hay demanda suficiente. Y por eso el Estado suele tener déficit, porque de esa manera gasta más de lo que ingresa y crea demanda. Él dice que hay una insuficiencia crónica de la demanda y que es mejor tener un auge continuo que una depresión continua. Quiere decir que es mejor que los precios suban un poco que no por estabilizarlos bajen. Porque eso desestimula y crea la desinversión, el paro masivo, en definitiva, y la pobreza de una población. Termina diciendo, suponer que la política de salarios flexible es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. Yo no hago más que citar textualmente a Keynes, no estoy añadiendo ni una palabra. Suponer que la política de salarios flexibles es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. No funciona.
porque responde al tipo del laissez-faire, es decir, la inacción del Estado y el automatismo del mercado. Por eso tiene que haber lo que él dice, la política fiscal y la política monetaria. Todo esto ya se lo he explicado con esa ecuación. Entonces ya viene la cuestión de los fallos del modelo, pero esto lo dejamos para el próximo día. Porque por mucho que haga el gobierno, al cabo de un poco de tiempo, ya hemos vuelto a tener problemas de distribución de la renta y de la riqueza, los principales inconvenientes, y eso va a llegar al desempleo y a la paralización de la producción. Luego hay un fallo metodológico que para mí es el fallo fundamental de su teoría económica de 1936. Y es que, de alguna manera, admite lo contrario de lo que afirma, aunque con ciertas matizaciones, porque él lo dice a través de la intervención del Estado y por tanto con nuevos controles que en el automatismo del mercado nunca existieron. En definitiva, él se apoyaba en que no funciona algo que sí funcionaba para los clásicos, que es la ley de las salidas. La ley de las salidas es también llamada ley de Say. Say es un economista francés de la época fisiocrática. La ley de Say, S-A-Y, Say. La ley de Say, la ley de las salidas. Dice, toda oferta genera su propia demanda. Es falso. Puede ser verdadero, pero no necesariamente siempre tiene que ser verdadero. Puede ser falso. Porque la oferta, decían los fisiócratas, genera su demanda. ¿Por qué? Porque ya se acuerdan que los fisiócratas entendían la circulación económica y monetaria como una especie de sangre del cuerpo humano. Entonces, todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Es decir, o hay un mecanismo de crecimiento. Pero claro, eso es entender la economía sin tecnología, sin avances tecnológicos, sin desarrollo, etc. Es decir, la ley de Say no funciona. No toda oferta genera su propia demanda, porque hay factores adicionales, creativos, nuevos, que surgen de ese equilibrio que decíamos ayer, biológico, de que 1 más 1 son 3, porque han creado otro. Entonces, ya estamos fuera de que la oferta ha generado una demanda, la misma. Su propia demanda, no, es más que. Ha generado una demanda superior de la propia oferta. Y también podría crear una demanda inferior. No automáticamente se cumple la ley de Say. Y en la medida en que no se cumple tampoco el automatismo de la flexibilidad de precios y salarios al alza y a la baja, entre otras cosas por varias razones. Porque hay atesoramiento. Porque los precios, como he dicho, y los salarios no son flexibles, porque la gente tiene preferencias por la liquidez. Entonces resulta que si yo puedo tener bienes, prefiero tenerlos líquidos, los mismos bienes, el mismo valor, prefiero tenerlo líquido que tenerlo en bienes que no son líquidos, porque lo líquido lo puedo usar y lo que no es líquido no lo puedo usar, aunque tenga un patrimonio muy grande. Por eso se llama preferencia por la liquidez. Luego, unido a la rigidez de precios y salarios a la baja, determina en definitiva que la demanda efectiva a veces puede ser insuficiente para atender al crecimiento de la oferta global. Entonces, no hay demanda suficiente. Y por eso el Estado suele tener déficit, porque de esa manera gasta más de lo que ingresa y crea demanda. Él dice
que hay una insuficiencia crónica de la demanda y que es mejor tener un auge continuo que una depresión continua. Quiere decir que es mejor que los precios suban un poco que no por estabilizarlos bajen, porque eso desestimula y crea la desinversión, el paro masivo, en definitiva, y la pobreza de una población. Termina diciendo: suponer que la política de salarios flexible es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. Yo no hago más que citar textualmente a Keynes, no estoy añadiendo ni una palabra. Suponer que la política de salarios flexibles es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. No funciona, porque responde al tipo del laissez-faire, es decir, la inacción del Estado y el automatismo del mercado. Por eso tiene que haber lo que él dice, la política fiscal y la política monetaria. Todo esto ya se lo he explicado con esa ecuación. Entonces ya viene la cuestión de los fallos del modelo, pero esto lo dejamos para el próximo día. De una población. Termina diciendo: suponer que la política de salarios flexible es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. Yo no hago más que citar textualmente a Keynes, no estoy añadiendo ni una palabra. Suponer que la política de salarios flexibles es un auxiliar correcto y adecuado de un sistema que en conjunto corresponde al tipo del laissez-faire es lo opuesto a la verdad. No funciona, porque responde al tipo del laissez-faire, es decir, la inacción del Estado y el automatismo del mercado. Por eso tiene que haber lo que él dice, la política fiscal y la política monetaria. Todo esto ya se lo he explicado con esa ecuación. Entonces ya viene la cuestión de los fallos del modelo, pero esto lo dejamos para el próximo día. Esa ecuación. Entonces ya viene la cuestión de los fallos del modelo, pero esto lo dejamos para el próximo día.